Constantemente estás atrayendo a tu vida aquello que eres consciente de ser. ¿Por qué dos hombres están enfermos y los dos adquieren el mismo tratamiento? Sin embargo, a uno le funciona y al otro no. ¿Por qué dos hombres hacen el mismo negocio? Sin embargo, uno triunfa y el otro no. ¿Por qué dos personas tienen el mismo sueño? ¿Por qué los dos trabajan para lograrlo? A uno le funciona, a uno lo logra, a uno lo alcanza y el otro no. Todos los días inconscientemente hacemos ciertas declaraciones acerca de nosotros mismos que nos alejan de nuestra realidad deseada. Te voy a enseñar cómo darle un mandato efectivo a tu conciencia para que puedas ver la realidad que deseas. Servimos a lo que somos conscientes de ser. ¿Y qué es lo que somos conscientes de ser? Bueno, es ese diálogo que tenemos con nosotros mismos todos los días y es esa opinión que tienes de ti mismo inconscientemente. Tú ni siquiera nunca te has sentado a preguntarte ¿qué es lo que yo pienso de mí? Nosotros nos preguntamos a menudo la opinión que tenemos de otra persona. Sin embargo, muy pocas veces somos conscientes de la opinión que tenemos de nosotros mismos. O sea, ¿cuál es la declaración que tenemos de nosotros mismos? O sea, la convicción que tienes acerca de ti es lo que tú reflejas en tu realidad. En la mayoría de los casos, la idea, la convicción que tenemos de nosotros mismos está muy lejana de lo que queremos ser, de lo que queremos expresar, de lo que queremos que sea nuestra realidad. Lo primero es entender cuáles son las declaraciones que tengo de mí misma. Sentarme y preguntarme qué opinión tengo de mí misma. Que no soy inteligente, que no soy atractiva. Bueno, eso mismo es lo que tú vas a reflejar en tu realidad. Eso es un principio de la ley del ser. Tú nunca vas a tener en tu vida lo que tú no eres consciente de ser. Tú necesitas hacerte consciente ahora mismo de la realidad que tú quieres experimentar. Sí, yo sé que suena complicado porque hemos ido adquiriendo creencias por una religión, por un familiar, inclusive por la localidad en la que vivimos. Esta meditación que compartió Neville en este clásico de la autoayuda, Tu fe es tu fortuna, nos va a ayudar a acceder a tu yo interior, a cambiar esa declaración que tienes de ti mismo. Neville nos enseña del poder del yo soy. Sin embargo, las palabras no son las que hacen efectiva una creencia. A veces decimos, yo soy próspero, yo soy saludable, pero repetimos todo como un papagayo y no lo sentimos. No somos conscientes de ser eso. Y Neville lo demostró cuando en una de sus conferencias va un hombre y le dice que él no creía en eso y que todos ellos pensaban que Neville hacía fraude. Y Neville les propone hacer un ejercicio. Él les pide que escriban y que digan, no voy a subir una escalera, no voy a subir una escalera, no voy a subir una escalera, y que los repitan como un papagayo, e incluso que lo escriban en la pared, en el espejo del baño, que lo escriban en notas. Pero les dice, no es suficiente con que repitan no voy a subir la escalera o lo escriban no voy a subir la escalera, pero por las noches cuando ustedes se vayan a dormir, les pido que cierren los ojos y se empiecen a imaginar que están subiendo la escalera. Cierran los ojos y sienten cómo la mano toca el hierro frío y así, y en su mente empiezan a subir la escalera y lo empiezan a hacer todas las noches con deseo, con emoción, y por la mañana vuelven a decir no voy a subir la escalera, no voy a subir la escalera, no voy a subir la escalera. Y las personas que estaban en la conferencia de Neville, claro, dijeron lo vamos a hacer, pero Neville dijo, la próxima semana solamente quiero aquí a las personas que hayan subido la escalera. Los que no vengan, por favor. Entonces hay un señor que se hizo muy popular en las redes porque él fue una de las personas que estaba en esa conferencia. Y él cuenta que él no creía en nada de eso, pero dijo, bueno, lo voy a hacer. Y escribió en el espejo del baño, escribió en varias notas, no voy a subir la escalera. Y todos los días decía, no voy a subir la escalera, no voy a subir la escalera. Pero por las noches hacía lo que decía Neville, se imaginaba que estaba subiendo la escalera. Y le ponía emoción. Y ay, sentía la mano de él tocando el hierro de la escalera. Y ponía la mano y el pie, la mano y el pie, y bueno, y así pasó una semana. Bueno, el hombre dice que ya él hasta se había olvidado de eso y la madre le escribe que la vaya a visitar, que necesitaba verlo. Y él fue y llega, se baja del auto, empieza a bajar una maleta y el padre estaba en el techo y le dice, hijo mío, ¿me puedes alcanzar esa lata de pintura? Y él coge la lata de pintura y sube, y cuando se la está dando al padre, se da cuenta
que había subido la escalera. Y él repitió 1000 veces, no voy a subir la escalera. Y les hago esta historia para que ustedes vean cómo las palabras no significan nada si de verdad no tienen un significado, porque él por las noches se imaginaba y sentía que estaba subiendo la escalera y por eso subió la escalera. Y este mismo señor dice que usando esta técnica se hizo millonario, porque él sentía, y cuando tú sientes, tú expresas, tú le muestras al universo que tú eres eso y por ende lo atraes. Entonces, regresamos al yo soy. Yo soy, no podemos decirlo como yo soy feliz, yo soy feliz. No, porque tenemos que sentirlo para que lo podamos ver expresado en nuestra realidad. Ahora vamos a aprender cómo conectar con ese yo soy. Cómo aprender a decir ese yo soy que tenga un significado para nosotros, que se vuelva una creencia y que no sean palabras. Ahora vamos a ver cuál fue esa meditación tan poderosa que nos trajo Neville en esta joya. En 1941, tu fe es tu fortuna. Puedes estar recostado, cerrar los ojos, respirar e imaginarte con los ojos cerrados e imaginarte que tu cuerpo se desprende como una nube. Ahí tú vas a decir yo soy. Y cuando tú digas yo soy, tú vas a ser consciente que tú no eres esa idea que tú tenías de ti mismo, que tú no eres esa persona mala, esa persona culpable, esa persona triste, esa persona pobre, todos los malos conceptos que tú tienes de ti mismo. Tú vas a ser consciente en ese momento que tú no eres eso. Cierras los ojos, te relajas y sientes e imaginas que tu cuerpo se desprende de ti como una nube. Te vas a sentir muy extraño cuando hagas este ejercicio de meditación. Vas a repetir yo soy, para que esa expresión tenga significado para ti. Y al mismo tiempo tú vas a decir yo soy, pero tu cuerpo se ha desprendido de ti y es una nube que flota. Entonces ya no eres lo que eras antes, porque estás renaciendo tu nuevo estado de conciencia. Eso es una decisión que tú tienes que tomar, de aprender a darle un mandato efectivo a tu conciencia. Entonces, una vez que tú sabes la importancia que tiene este mandato efectivo, cuando dices yo soy, en ese momento te vas a definir a ti mismo, te vas a definir como la persona que tú quieres ser. No importan las apariencias, no importa la realidad que tú estás viviendo ahora, porque si tú eres capaz de con tu imaginación construir la imagen de lo que tú quieres ser, yo te aseguro que tú lo vas a ver manifestado en tu realidad. Yo sé que es difícil lidiar con las apariencias y en este libro hay una historia fascinante, hay una historia que ya tú la conoces, pero Neville le hace una interpretación que nos deja pensando y que nos ayuda a mantener nuestra fe más allá de las apariencias. Y esta es la historia de Daniel. Daniel está en el pozo y los leones están hambrientos. No le habían dado comida para que disfrutaran el festín. La comida era Daniel. Sin embargo, Daniel no se enfocó en los leones. Él enfocó su atención en la luz que era Dios. Los leones son las apariencias. Es la realidad que estamos viviendo ahora. Es nuestros problemas, es una enfermedad, es algo que nos hace dudar y que nos dice posible no alcance eso porque esta es la realidad. Esos leones están ahí y me van a comer. Pero Daniel dijo no, yo tengo fe en la luz. Mi atención está en Dios. Entonces, él era consciente de su fe y su fe lo salvó. Entonces Neville explica cómo nosotros, si estuviésemos ahí, nuestra atención está en los leones. Ay, el león me va a comer. Ya tú no piensas en más nada, el león me va a comer, el león me va a comer y el león te comió. Pero si tú eres capaz de poner tu atención en la luz, en la fe, en Dios,
tú vas a ser salvo como fue Daniel. Los leones ni siquiera lo tocaron. Fue inexplicable. Lo que nos enseña es cómo nosotros no debemos nunca de poner nuestra atención en las apariencias, en los problemas, en las desgracias, en la pobreza. Porque cada vez que ponemos la atención en algo, ponemos nuestra más sentida energía, nuestras creencias, y eso es lo que atraemos a nuestra realidad. Sabemos que tenemos que cambiar las declaraciones, el concepto que tenemos de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque eso es lo que mostramos en nuestra realidad. Si tú crees que tú eres pobre, que siempre has sido pobre, eso es lo que siempre serás. Eso es lo que tú muestras, esa necesidad es la que tú verás siempre en tu realidad. Tú tienes que acceder a tu conciencia. ¿Y cómo lo haces? Siendo consciente con este ejercicio de Neville de yo soy y desprendiéndote de todo eso. Una vez que tienes la capacidad de acceder a tu yo soy, a tu conciencia suprema, vas a ser capaz de convertirte en una nueva persona, elaborando con el yo soy la persona que tú quieres ser. Declara, repite en silencio, conecta con esa emoción hasta que definas lo que quieres ser. Y una vez que estés ahí, una vez que tú descubras la conexión infinita que se experimenta al momento de acceder a lo que tú eres consciente de ser, vas a darte cuenta cómo vas a empezar a ver cambios en tu vida. ¿Por qué? Porque vas a empezar a reflejar en tu realidad lo que tú eres consciente de ser. Y ese es el secreto detrás de los hombres y mujeres que logran todas sus metas, que logran sanarse, que logran la riqueza, que logran la abundancia, que logran la felicidad. Tú eres el creador de tu vida. Tú tienes esa llave para acceder a la inteligencia infinita. Solamente tú tienes el poder de abrir la puerta para atraer a tu vida todo lo que quieras. Gracias por llegar al final de este video. Te mando un beso grande, te quiero mucho y nos vemos muy pronto con un video nuevo. Chao.